es la continuidad de las novedades, de todo lo que nos va sucediendo y lo que vamos experimentando a medida que vamos expandiendo el campo de luz. Cada vez que decimos expandir el campo de luz, nos preguntamos, ¿y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de expandir el campo de luz? De ese tema vamos a hablar hoy acá en Bobina Kundalini, y todo lo que te surja como duda, como inquietud, comentanos, entonces también vamos interactuando en la medida en que vamos avanzando con el programa. Perfecto. Perfecto, claro. Bueno, en realidad vamos a darle, ¿qué les parece si damos un enfoque un poquito distinto? Cuando en estos últimos tiempos, sobre todo desde el año pasado, ahora vienen ocurriendo fenómenos, pero bueno, por ahí hay cuestiones informativas que uno puede tenerlas en cuenta o no, porque uno dice, bueno, la resonancia Schumann, ¿será tan cierto? O sea, ¿cómo llegar a la fuente original, verdad? O sea, ¿cómo saber si lo que nos están retransmitiendo, comentando, en realidad es así o es mero sensacionalismo? Entonces, en esto, uno de los datos no menores y que uno puede compartir desde el área que vengo, en lo que son las comunicaciones, en lo que es la conexión a través de las ondas, que cuando hay tormentas electromagnéticas, que en realidad está mal llamada tormenta, porque no es una tormenta, en realidad es un flujo de energía, un subidón de frecuencias para nuestro planeta y para los seres vivos. Entonces, para nosotros es una tormenta porque, bueno, nos despierta a lo mejor temprano, ¿verdad? Eso hace que esas tormentas, llamadas tormentas, en realidad es una energía de alta velocidad que viene desde el agujero negro más próximo a nuestro sistema solar y es retransmitido por nuestro Sol, el Sol que nos ilumina nuestra Tierra. Esas llamaradas solares, esas llamadas tormentas solares, son las que nos permiten subir la frecuencia, nos permiten expandir el cuerpo de luz. Pero como todo, cuando uno recibe más de lo que puede, de lo que está preparado, de lo que está en condiciones de llevar adelante, nos afecta, nos desequilibra. Entonces ahí estaría aplicable el concepto de tormenta. Pero es energía para transformar y elevar nuestra existencia. También es cierto que para recibir nosotros esa lluvia fotónica, esa cantidad de energía que está disponible para todos, nos predisponemos siempre con un equilibrio o con una armonía en todos nuestros cuerpos. Es la mejor manera de la que podemos nosotros mismos, sin pensarlo y sin imaginarlo, repartir en todos nuestros cuerpos. Es así que esa energía fotónica se desparrama o se distribuye a lo largo de nuestra columna vertebral, tal cual como lo hace la energía Kundalini. Entonces, cuando nosotros más en sintonía estamos con la naturaleza y con nosotros mismos, mejor vamos a distribuir esa energía entrante, porque no nos olvidemos que todo esto viene a beneficiarnos, tanto al planeta como a sus habitantes, sus hijos, que somos todos los seres vivos. Y desde ese momento en que viene a beneficiarnos a todos, es como nosotros también podemos ser parte de esta transformación. Es cierto que habrá que ver cómo cada uno recibe y qué impacto siente en sus cuerpos esta lluvia de energía que día a día la estamos recibiendo. Un dato no menor es que vamos a observar la caída de señales, es decir, cuando las plataformas caen, cuando la señal de Wi-Fi
se ve entorpecida. Generalmente no es en todo el planeta, sino como el planeta viene girando según hacer la velocidad de la luz y no desaparecería la vida sobre el planeta. Si nosotros no tenemos atmósfera, directamente seríamos tierra arrasada, no quedaría absolutamente nada. Obviamente, estas llamaradas, ¿no? Entonces nosotros en nuestro pasado, repitiendo, teniendo, absorbiendo, creyendo, dominando, bueno, todo eso viene, estas tormentas, como le llamamos, y sí, es una tormenta sobre mi pasado, sobre lo que no podemos controlar más, porque todo esto va haciendo que todo fluya, y esa fluidez es la que hace que entremos en resonancia. Bien. De hecho, ahora mismo estamos viendo cómo el problema de la señal de Wi-Fi va ralentizando o va haciendo cierto delay en la conexión. Esto empezamos a vivirlo frecuentemente y llega a ser casi normal en nuestro día a día. Las comunicaciones se van ralentizando o vamos teniendo un cierto retorno tardío en todo lo que es comunicaciones. Parte de lo que estamos hablando, parte de la tormenta solar. Imagínense que si un aparato eléctrico o electrónico se ve afectado de esta manera, ¿cómo se ve afectado nuestro cuerpo emocional? Bueno, en esto obviamente no es una generalidad, puede que uno tenga poca señal, puede que uno tenga alguna ralentización local, pero lo que sí, cuando, por ejemplo, los vuelos se ven complicados, cuando hay problemas en los satélites, es porque justamente cambia la condición en que se puede transmitir la información. Nosotros, para poder transmitir la señal, nos basamos en un rango de frecuencia oscilatoria que tiene nuestra superficie terrestre. Cuando esa frecuencia oscilatoria terrestre, que es el patrón sobre el cual uno va compartiendo esos datos, como que de repente vamos en la ruta y de repente llegamos al mar, entonces tenemos que cambiar de vehículo, ¿verdad? Bueno, en esto es lo mismo, cuando el patrón de referencia con el cual se transmite la información se ve alterado, se cae la señal. Bueno, cuando esto sucede, estamos ante un fenómeno maravilloso, es decir, se vienen cambios, nos invita a salir de la oscuridad, expande el campo de luz terrestre y expande nuestra energía. Así mismo, y nosotros, casi sin darnos cuenta, estamos siendo partícipes de esa transformación. Es muy normal, es muy común que en el día sintamos ese impacto, que de repente tenemos un poco de dolor de cabeza o de mareo y no hay nada a que le podamos decir es por esto. Sin embargo, esa sensación es una de las tantas que nuestro cuerpo físico manifiesta en esta recepción de energía. Porque cuando la energía entra a través de la columna vertebral, bien digo, si hay algún chakra, si hay algún centro energético que está inestable o que no está trabajando como todos los demás, es ahí donde la energía empieza a acumularse, empieza a hacerse como una cápsula. Y ese chakra, que son como ventiladores, nuestros chakras, nuestros centros energéticos, trabajan como aspas, como ventiladores, girando en sentido horario. Cuando uno de esos chakras o centros está trabajando de manera lenta,
porque estamos inestables emocionalmente nosotros, la energía se acumula. Y es ahí donde empezamos a sentir o dolor en los huesos o alguna sensación de mareo, que son todos parte de los síntomas de estas tormentas solares. Pero cada chakra es como en un vehículo cada rueda. Cuando la rueda está desbalanceada, cuando no está en un equilibrio, en un rango equilibrado frente a las variables, cuando vamos a 2 por hora, 3 por hora, no pasa nada. Ahora, toca ir a 90, 120, 140 por hora, ¿qué pasa con esa rueda balanceada? No nos dejan dar, obviamente. Bueno, nosotros básicamente tenemos una subdivisión, como son los cuerpos astrales, como son las capas energéticas. Tenemos 7 chakras biológicos, ¿no? Que son los 7 estadios de nuestro plano evolutivo. Esto viene a través de millones de años y estamos biológicamente con el 7º chakra de coronilla activado. Todo esto va haciendo que, bueno, que cuando lleguen esas llamaradas, cuando llega esa frecuencia, esas partículas subatómicas de alta velocidad, que son una infinidad, no solamente son neutrinos, no solamente es plasma, no solamente es energía, sino que son partículas subatómicas de muy alta velocidad y son infinitas. Va a depender de que nuestra rueda esté balanceada para que cuando esa aceleración se presente en nuestra biología y nuestra composición psíquica, lo psicofísico, digamos, lo mental, las frecuencias mentales, la frecuencia de oscilación de los rangos mentales que tienen nuestros hemisferios cerebrales, la frecuencia de resonancia, ¿no? que es como una caja de cambios, digamos, que tiene el cuerpo humano en sus 7 chakras. Si entre sí están sincronizados, si hay coherencia entre los chakras, bueno, vamos a tomar esto como realmente un éxtasis, un plus de energía y de expansión de conciencia y de integración cósmica. Cuando eso no se da, porque, bueno, estamos recibiendo repentinamente una aceleración, ¿no? O sea, es como agarrar una carreta y llevarla a 120 por hora, ¿no? Es imposible. Bueno, nos pasa a nosotros que a nuestra carreta, cuando viene la llamarada solar, la tormenta solar, la carreta tiene que andar a 120 por hora. Obviamente se destartala por el camino. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese? ¿Cómo expandimos el cuerpo de luz? Porque en realidad esa carreta no está siendo ni beneficiada ni obstruida por la edad, sino por nuestro estado armónico interno. Eso quiere decir cómo están nuestros cuerpos. Y es que a mayor cantidad de energía entrante, más necesitamos estar armónicos en todos nuestros cuerpos para que esa energía no se trabe, no se densifique, al contrario, para que esa energía se expanda y nuevamente limpie todos nuestros centros. ¿Cómo estamos o cómo nos preparamos para estar cada día un poquito más en conexión con esta energía? Bueno, precisamente acá tenemos todo lo que vemos atrás, lo que vemos a los costados. Nuestras herramientas cuánticas son uno de esos factores que nos vienen a armonizar los cuerpos para que verdaderamente empiecen a renacer nuestro cuerpo de luz. Claro, podríamos decir, ¿cómo hacemos para saber si estamos fluyendo, si estamos en condiciones de adaptarnos a estas tormentas solares que empezaron y que generalmente duran alrededor de 11 años? Es decir, que tenemos prácticamente hasta el 2035 que vamos a tener continuamente llamaradas solares, llegada de energía de alta velocidad. Bueno, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo se hace? Bueno, lo que ustedes verán que uno lleva, por ejemplo, el vehículo, tomando el ejemplo, uno lleva el vehículo y ¿qué hacen? Agarran a la rueda del auto, una por una, y la hacen girar y la miden.
o la hacen girar a alta velocidad. Al principio, cuando no existía la tecnología digital, ¿qué se hacía? Se hacía girar a alta velocidad la rueda con otro motor y se iba poniendo en distintos lugares, se iba moviendo el plomo por la llanta. Entonces, cuando la rueda dejaba de girar, llegábamos a la conclusión de que la rueda estaba en equilibrio, estaba balanceada, podía resistir 120, 140 kilómetros por hora. Actualmente, la forma en que nosotros tenemos de saber si estamos o no, bueno, es prácticamente la principal opción es que cuando viene la llamarada solar, ¿cómo me siento? Y generalmente, o casualidad, por eso se le llama tormenta, cuando uno le duele la cabeza, cuando uno se siente, es decir, cuando ya es tarde, porque ya me agarró desactualizado, ya mi app ya estaba vieja, la app de mi chakra estaba ya desactualizada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Yo cómo me voy a sentir? Me voy a doler la cama, me voy a doler la cabeza, no voy a tener ganas de hacer nada, me voy a sentir raro. ¿Por qué? Porque estoy desbalanceado, o sea, me impactó en un campo de resonancia de mi cuerpo y este cuerpo energético, en vez de expandir la luz, se resistió y produjo una disminución de mi campo de energía. Cuando me resisto, esa parte que se bloquea repele la subida de energía y produce el síntoma. Y una de las tantas posibilidades que tenemos es estar descalzo el mayor tiempo posible con los pies sobre la tierra o sobre el pasto. De esa manera la energía entra y sale, entra por nuestro chakra corona y sale por los dos chakras plantares esa energía. De esa manera circula a través nuestro. También tomar la mayor cantidad de agua posible, estar en contacto con la naturaleza, y si tenemos un oscilador, oscilarnos 2 o 3 veces al día. Ahora vamos a explicar qué es el efecto de oscilación, ¿no? Exactamente, sí, el caminar descalzo es una frecuencia. Cuando uno está descalzo, manda a tierra un hemisferio corporal. Cuando yo piso el izquierdo, mando polo negativo en el pie izquierdo. Cuando apoyé el derecho y levanto el izquierdo, el polo positivo está en el pie izquierdo y se pone polo negativo en el pie derecho cuando estoy descalzo. Entonces lo que estoy haciendo, como en un dinamo, a medida que voy caminando descalzo, ¿Grunding es que se llama? Grunding. ¿Cómo? Grunding. Grunding, bueno, es el término que está de moda, que eso, ¿qué va haciendo? Va haciendo el campo oscilatorio. Sí, todo es atómico, nosotros somos la suma de trillones de átomos que están en cada célula y que componen en su conjunto un gran átomo que es nuestro toroide, y que eso ayuda a forzar a un equilibrio justamente oscilatorio para poner a prueba, para calibrar, para descargar a través de la tierra cada vez que piso un pie y elevar la energía en el pie levantado. Claro, también es un intercambio de electrones entre el cuerpo y la tierra. Entonces, en ese intercambio es donde el cuerpo físico es el mayor beneficiado, porque no se queda cargado con la energía que portamos nosotros, sino que se licúa, se transporta. De la misma manera que se transporta la energía de luz, se transporta también la energía densa que generamos con nuestros estados alterados emocionales. Tenemos una pregunta de Luciano que nos habla desde Paraná, Entre Ríos, y nos pregunta si con la edad la energía del ser humano se va apagando. Correcto, bueno, hay un proceso que se llama ATP, que es la capacidad que tienen las células para poder generar energía en base a los nutrientes que reciben. Como sabemos, a medida que va pasando la edad, esa capacidad de poder absorber los nutrientes a través del sistema digestivo, por cuestiones que se van acumulando, podríamos llamarle metales pesados, por obstrucción mismo de los canales sanguíneos que comienzan a acumular grasa, ¿no? Todo eso empieza a ralentizar el flujo de nutrientes disponible para cada una de las células. No solamente sucede eso, es decir, la cañería se empieza a poner vieja, sino que también
la frecuencia de comunicación y el momento en que nosotros fuimos preparados, ¿no? En nuestro cuerpo fue preparado, yo fui un modelo 67, y bueno, si busco un vehículo modelo 67 y salgo a la autopista, voy a notar la diferencia, lo voy a actualizar, ¿verdad? Pero va a ser modelo 67. Es decir, tenemos varias cosas para poder transformar y mejorar, porque basándonos en lo que fuimos y en lo que el desgaste que tenemos encima, tenemos una considerable desventaja, como bien lo dice Antonio. Alejandro. A ver, bueno, como bien... Luciano, perdón. Luciano. Disculpa. Correcto, Luciano. Bueno, entonces eso se resume en una menor cantidad de ATP. Eso lo puede ser. Son los ácidos, como, bueno. Lo que es conveniente hacer, obviamente siempre lo enfocamos, son varios aspectos. Nosotros, nuestro aporte es desde la oscilación. Bien, ¿qué aportes son? Gimnasia, ejercicio, respiración consciente, alimentación, el agua, que sea agua viva, poder tratarla, poder tener buenos alimentos, y ese control, ese chequeo que uno debe hacerse anualmente o semestralmente para chequear que con quienes corresponde, que todo esté en buenas condiciones. Bueno, ahora vamos a lo que se puede hacer desde lo que proponemos desde Bovina Kundalini, ¿no? Que justamente hoy, cuando hablábamos del balanceo, nos referíamos a eso, que todos esos factores que comienzan a obstruir nuestro metabolismo y el flujo de la energía va a hacer que, bueno, uno tenga menos energía con el paso del tiempo, que puede ser con los 60, 80, 90 años o con las 90 horas, porque uno cuando está bloqueado a las 90 horas es que ya siente que ni durmiendo ni alimentándose bien puede estar en óptimas condiciones. Ahora, hay una diferencia entre lo que pregunta Luciana: ¿se puede mantener energía alta en un cuerpo que envejece? Hacia eso una vamos. Cosa es la energía alta y otra cosa es la frecuencia alta. Porque en un cuerpo envejecido puede existir la frecuencia alta sin ningún problema. Es más, las personas, cuando más ancianas y cuando mayor cantidad de experiencias acumuladas tienen en sus vidas, se vuelven sabios. Es lo que decían nuestros ancestros. Todos los abuelos eran sabios por las experiencias vividas y manifestadas como vividas. Entonces, en un cuerpo envejecido, la frecuencia puede ser alta, y cuando tenemos frecuencias altas, todos los cuerpos están unificados, están en equilibrio, están en armonía. Entonces, la energía alta en un cuerpo envejecido es probable que esté en su falencia, pero la frecuencia alta sí la podemos mantener. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Hace poquito tuvimos la visita de un matrimonio longevo que se viene oscilando diariamente hace 4 años. Sí. ¿Qué dijeron ellos? Que están excelentes, más jóvenes que nunca. Están como cuando tenían 20 años. Más jóvenes que nunca. ¿Qué pasó? Se oscilan todos los días. Claro. ¿Qué hace el oscilador? El oscilador revierte esas deficiencias funcionales. ¿Por qué? Porque la célula puede obtener energía a través de los nutrientes y el oxígeno y la comunicación, diciendo que te hace falta a vos. Bueno, a mí me dan mate, me dice, bueno, pasame, bueno, es decir, como nos comunicamos nosotros en la casa, en la familia, lo mismo hacen las células a través de señales, a través de frecuencias. Entonces el oscilador lo que hace es reemplazar el alimento, reemplazar lo que el metabolismo entrega, la sustancia que toma el organismo, lo que hace es entrar en frecuencia por campos de ondas. El oscilador lo que hace, en vez de que esté ingiriendo por boca, toma energía del éter. Exacto. Entonces, el oscilador, ¿qué hace? Genera plasma, genera energía vital. ¿Y cómo la genera? La genera a través de un campo de alto voltaje. Entonces es energía escalar, ¿no? No es energía escalar,
por la longitud y las múltiples frecuencias simultáneas que pone a disposición de todas las células, cubriendo la necesidad de todas las células para que cada una en su campo de resonancia recupere las coherencias, pierda las incoherencias y pueda tener energía. ¿Cómo? Simplemente oscilando frente a la antena osciladora. Eso es lo que hace el oscilador. Y volviendo al tema de la llamarada y volviendo a la tormenta de energía, es como que diariamente, cuando uno se oscila diariamente, que es lo que sugerimos, de a poco vamos, ya vamos por los 700, 800 osciladores, un oscilador en cada hogar, ¿qué hacemos? Estamos llevando a la balanceadora, la rueda del auto, para que nos vuelvan a balancear y si hace falta, lograr que funcione en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué simula el oscilador? El simulador simula una llamarada solar. Es un flujo de energía que gradual y diariamente va preparando nuestro metabolismo para los shocks de energía que vienen de la galaxia. ¿Y cómo trabaja el oscilador en la frecuencia que nosotros portamos? Cuando nos estamos oscilando, el oscilador, ese electromagnetismo que emana, esas ondas que generan, impactan con nuestras propias ondas, es decir, con nuestro campo áurico, nuestro campo electromagnético. Al impactar, hacen una simbiosis, se mezclan, se fusionan, y es ahí donde las ondas del oscilador comienzan a trabajar con nuestros cuerpos. Trabaja el emocional, trabaja el energético, trabaja el espiritual y trabaja el físico. Cuando digo trabaja entran en una misma frecuencia y comienzan a repararse esos estados inarmónicos que nosotros humanamente portamos, porque por más que nos oscilemos 2 o 3 veces al día, el cuerpo emocional está tan ahí, tan sutil, tan impactante continuamente, que enojos tenemos, que algún desfasaje alterado en la emoción tenemos, o estamos muy alegres, o estamos muy tristes, o estamos depresivos. Esos desfasajes impactan directamente sobre las células. Cuando decimos tratemos de sostener una frecuencia alta, no se trata de que conscientemente vayamos a tener alta la frecuencia, sino que sostengamos nuestra propia paz interior y la frecuencia alta se da como consecuencia. Cuando nosotros más fijamos nuestra atención en elevar la frecuencia, quizás menos trabajos estemos haciendo en que así sea. Sin embargo, al caminar descalzos, al oscilarnos, al tomar mucha agua, al respirar profundo, el cuerpo emocional entra en un estado de relax. Cuando el cuerpo emocional entra en un estado de relax, el mental se calma y el físico vuelve a su estado de armonía. Por eso es tan necesario la oscilación, el caminar descalzos, el tomar mucha agua y el respirar profundo varias veces al día. Claro, en conciencia, ¿verdad? Exacto. Lo que todos los viernes, los jueves, todos los viernes, 19 horas, compartimos y bueno, y aquí también hoy transmitiendo. Aprovechamos para compartirles que ingresen al sitio web www.bovinakundalini.com, donde van a encontrar amplia información y los testimonios, es decir, a ver, ¿en qué se basa uno para decir lo que dice? Bueno, en las personas que lo han experimentado. Hace poco sacábamos una cuenta de la cantidad de personas que se oscilaron el año pasado, el 2024, y estamos en el orden de 1 millón de oscilaciones en el año 2024. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Es realmente una bendición porque, bueno, es un aporte más frente a todas las perturbaciones que vamos teniendo. Y como todo, ¿no? Cuando fueron los primeros vehículos, cuando existieron los primeros automóviles y empezaban las personas a andar a 60 por hora, 80 por hora, bueno, ¿qué se decía?
Le decía que esas personas iban a morir rápido porque se les iba a cortar la vida. ¿Cómo puede ser si uno a caballo demora 3 días en llegar a la ciudad y ahora demora mucho menos? En vez de morir a los 60, va a morir a los 20 años porque se le va a cortar el tiempo. Se está desplazando muy rápido. De hecho, hubieron manifestaciones, hubo una corriente contracultural. Había partes que no querían que pasaran los autos por delante de los pueblos, que solo carretas, porque eso iba a destruir al ser humano. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? O sea, hoy día resulta irrisorio un ejemplo así, pero lo mismo vamos a ver que con el 5G, los satélites y todo eso, que en un principio uno dice, no, me están atacando, como lo decían las personas frente al Forá, que decían, no, este vehículo pasó y generó un polvo y un ruido y un costo, y es algo nunca visto, y yo realmente no quiero vivir más porque es terrible, me da terror, me da pánico. Bueno, lo mismo nos está pasando de cierta forma con todo lo que es la tecnología, pero la tecnología viene justamente a empujarnos hacia ese nuevo equilibrio. Obviamente, si yo continúo con mi vieja historia frente a todo lo que cambió, ¿qué resultado voy a tener? Es que justamente se está modificando todo. Y lo que primero entra en revisión es nuestro hardware, es nuestra propia base de datos. ¿Con qué base de datos estoy viviendo hoy día? ¿Con la que tenía hace 20 años atrás y me movía así? ¿O está en revisión mi base de datos? ¿Por qué digo esto? Porque nuestra base de datos es toda la información que por herencia recibimos y por lectura adquirimos. Entonces, todo lo que se hace experiencia es lo que nos va quedando como punto de partida en la nueva vida. Y esta experiencia es la que nos va denotando cómo empezamos a vivir ahora. Antes comíamos un montón y estábamos perfectos. Hoy nos damos cuenta que comiendo un poquito ya estamos bien. ¿Qué cambió? El físico. ¿Por qué? Por todo lo que estamos hablando en este momento. Entonces, todo se va transformando en la medida en que yo voy comenzando a fluir con los momentos que me toca vivir. El fluir significa no resistirme. Si yo quiero seguir haciendo la vida que hacía antes, con la energía, con el exceso de energía que tenemos disponible ahora, lo más probable es que termine teniendo síntomas, porque voy a ir bloqueando. La nueva vida se está dando naturalmente y yo me sigo resistiendo con la experiencia que traigo por eones arrastrando. Entonces, ¿quién es el primer involucrado en rever todo esto? Nuestra propia base de datos, nuestro sistema de creencias, esa sensación que me da que hay algo que tengo que modificar. Acompañemos a la intuición, que es la que está manifestando por dónde es el camino. La intuición es la que nos va marcando más agua, caminar descalzo, mover el físico para que esa energía también se mueva. Sí, es como cuando reinstalamos, actualizamos en la computadora una aplicación, un Word, y te consulta si vos querés hacerlo manualmente, o sea, si querés configurar manualmente, o lo haces de manera automática, recomendado automática, ¿no? Bueno, que las energías que vienen del espacio, estos subidones de frecuencia, vienen recomendándonos actualización en modo automático. Es decir, no, pero yo no quiero esto, no quiero dejar de comer esto, no quiero dejar de hacer esto. Bueno, es fluir, y probablemente en esto de acompañar, seguro que no voy a tener más la necesidad de seguir con hábitos tóxicos que no los notaba porque sentía placer ante la toxicidad. Todo esto produce una gran transformación, ¿no? En esto, a veces cuando me reúno con gente vieja, es decir, de mi edad, y bueno, uno está en todo este dinamismo, ¿no? Pero yo empiezo a hablar y digo, enseguida me quiero contagiar, ¿no? 2 pájaros de un tiro, pero sí, fíjate en fulano, fíjate en la mengana, pero qué, o sea, yo digo, y de repente cuando escucho lo que digo,
¿pero qué estoy diciendo? Si yo no tengo nada que ver con la corriente del pensamiento en esta reunión que vine a participar. Justamente, digamos, ahí aparecen las carpetitas para que yo manualmente reinstale viejos archivos para que, bueno, y obstruye todo, obviamente, cuando uno quiere dinamizar y dice, no, comer, maldecir, llevar la contra, burlarme, reírme, y generalmente la vez pasada escuchaba a un historiador, un cuentista de nuestra zona ya donde venimos del Chaco, Luis Andresina. Y bueno, entonces sí, me volví a reír como antes, pero algo me decía, y me lo hizo notar mis hijas, me decía, eso no es lindo, papi, escuchalo vos nomás, ponelo en tu oído. ¿Por qué me dice eso? Claro, se burlaba del turco, se burlaba del judío, se burlaba, ironizaba situaciones donde las personas terminamos riendo, ¿no? Porque decís del petizo, del alto, del gordo, entonces, bueno, de eso se trata. De eso se trata, de modificar nuestro estado de creencias, nuestro sistema de pensamientos. ¿Y por qué? Pero bueno, ¿vos hablas de modificarlo? Liberarlo. Claro, ¿y por qué modificarlos? Porque ya no sirven, porque lo único que hacen es trabar nuestras energías. A veces decimos, ¿y qué factores son los que hacen que a mí me duela la cabeza todos los días? El sistema de pensamientos. Cuando yo quiero que esto se haga como yo quiero. Y el momento me está cantando que no es por ahí, sino que hay otro factor que está modificando el anterior. Y yo, sin embargo, quiero volver a hacer lo que hacía antes. De eso se trata el fluir. De que cada uno de nosotros empecemos a abrir las posibilidades cuando vemos que las estamos cerrando. Porque hay un detonante que nos va a decir, está tocando timbre y te va a decir, por acá no es. Sin embargo, mi sistema de pensamiento que está acostumbrado a reaccionar, va de nuevo a eso, y va de nuevo a eso. Y eso ya es obsoleto. Eso ya se cae por su propio peso. Hay una nueva manera de vivir. Bueno, si queremos caernos, ya sabemos, seguimos la corriente y bueno. No, de hecho. Cayendo, ¿no? Pero es que de hecho. Es una decisión que cada uno toma, pero el dolor y el sufrimiento que eso ocasiona, en muchos casos inconscientes, donde uno después termina con un síntoma, con algo grave, y uno dice, pero ¿y de dónde? ¿Cuál es la solución? Y la solución la tenemos la primera posibilidad, cada uno de nosotros, en esa transformación de fluir y evitar que afecte a nuestra salud, primero que nada. Y después, bueno, obviamente, la calidad de vida que uno va encontrando es algo que hay que vivirlo para sentir el éxtasis de estar en ese fluir. Sí, además también convengamos que necesariamente el dolor se va a hacer parte de nosotros en algunos momentos porque empezamos a vivir un duelo cuando dejamos el viejo ser humano que lo estamos transformando. Y eso genera dolor, sí, porque yo mismo ya no soy el de antes. Y tengo cierta reminiscencia con la Erika de antes, la que hacía esto y aquello. Y me da cierta reminiscencia porque siento que ya no soy eso. Pero como sin embargo, ¿quién sos? Claro, estoy perdido. No. Es que sin embargo, esa transformación es la que todos mis cuerpos necesitan para evolucionar. Simplemente para evolucionar. Bueno, que sería como una especie de desapego sobre lo que entendíamos que era nuestra vida y nuestro sentido de vida, ¿no? Esa característica que nos diferencian del resto. Y eso se nota mucho cuando participamos de reuniones familiares o reuniones de viejos amigos, donde sentimos que hay conversaciones en las que ya no encajamos, donde sentimos que hay puntos de vista que ya no son los que tenía antes, y ahí me descubro con un sistema de pensamientos que empiezo a transformar. Buen momento, buen síntoma para seguir hacia adelante, porque verdaderamente es así. Ya estamos viendo dos caminos ampliamente visibles. El camino del ya sé, del yo ya sé cómo es, ese camino, el viejo camino del viejo ser humano,
y el camino que empezamos a abrir cada uno de nosotros con nuestra propia vida, que es mi propio camino, el que yo voy abriendo despacito y casi sin darme cuenta. Y ahí es cuando la nueva vida se empieza a gestar. Y eso nos pone al servicio. Eso no quiere decir que uno no se va a juntar con los feos, ni con los... Obviamente. Justamente se trasciende. Uno sin pensarlo está a disposición, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, yo en el lugar de él haría exactamente lo mismo y quizás peor. Sí. Entonces, correcto. Esos pensamientos no se activan, esa corriente de rechazo, esa resistencia no se activa. Bueno, igual me comparto, y en ese compartir uno está transformando desde el estado neutro, no desde una postura diferente o indiferente, sino por el contrario, se manifiesta en sí la posibilidad de cada uno de nosotros desde el estado neutro acompañar. Está bien, el rayito de luz, justo estuve por donde entró el rayito de luz ese día, y el que está al lado mío no, pero es expansivo también. Sí, y es muy probable que sea la inversa pronto, ¿no? Sí, entonces, es decir, lo importante, sin hacer esas comparativas, incluir, pero aclaramos que cuando uno pone en relieve es para tener sobre qué analizar, sobre qué comunicar estos procesos. No sobre que estoy mejor porque él se ríe de algo o porque toma alcohol y yo no estoy tomando alcohol porque lo sentí así, no porque me lo fijé dentro de un fanatismo de mi equilibrio, sino justamente compartirlo. Claro, y también ser partícipe, porque el hecho de que uno vaya transformando varios aspectos internos de cada uno, no quiere decir que comience a aislarme del resto. Muy por el contrario, es cuando mejor vamos a descubrirnos por dónde estamos yendo, cuando estamos en conexión con todo el mundo, con todo ser viviente, con la naturaleza, con los animales, con las personas, porque es así también como vamos expandiendo eso que es el tema de hoy, expandiendo nuestro cuerpo de luz. Es así como vamos mostrando que hay una nueva vida, que es posible y que es hermosa, que es un desafío, ninguna duda, que no es fácil, ninguna duda, nadie dijo que fuera fácil, pero cuando la intuición me dice, por acá es, sigamos a la intuición, porque realmente ya estamos preparados para iniciar el camino de retorno a lo que somos, al empoderamiento de lo grandioso que somos cuando vivimos y habitamos dentro de nuestro ser. Cuando era niño, he tenido 4 o 5 años, y con mi padre trabajábamos en la calibración de los equipos, de las radios, para que se tocaban unas bobinas, eran como unos núcleos que tenían como un destornilladorcito, y que con respecto al condensador variable, bueno, hacía que uno pudiera escuchar la radio que quería, en el dial, en el punto que quería, la aguja se desplazaba, y no se mezclaban todas, o no se iba la señal permanentemente, o no se entreveraban la recepción de las transmisiones, porque cada emisora transmitía en una frecuencia específica. Entonces hacíamos la calibración. A mí me llamaba mucho la atención porque como todo eso hacía que uno, dar vuelta a un tornillo, un quinto de vuelta, en 5 o 10 bobinitas que habían ahí, podían afectar a la radio, y uno no servía para nada, era una porquería, o era algo importantísimo. Uno podía escuchar el partido de fútbol, podía escuchar música romántica, en fin. Bueno, entonces papá me decía que todo lo que vos ves no existe, me decía, ¿no? O sea, todo es vacío. Y como lo que nosotros vemos no existe y todo es vacío, por ese vacío viaja la señal. Por eso vos tenés una pared, pero podés recibir igual. Porque las señales, si están en resonancia y en una longitud de onda para poder desplazarse y no chocan, es decir, pueden ir trasladándose a través del vacío de las moléculas, de las partículas, esa señal no tiene límite. Bueno,
Entonces todo esto, él me decía, cuando yo intentaba hacer alguna cosa, y decía, mirá, hice esto, y él siempre me decía, no es lo que vos haces, es lo que pasa a través tuyo cuando no sos vos. Realmente. Nos pregunta Alejandra si a mayor frecuencia en el campo de luz, mayor evolución. Y yo diría que es al revés. Yo diría que a mayor evolución, mayor frecuencia, que es lo que decía hoy. La frecuencia se da como consecuencia de las transformaciones que voy haciendo adentro mío. Esa es mi interpretación. Yo siento que vibro en una frecuencia más estable y más alta cuando mi evolución me lo permite. ¿Y qué es mi evolución? Cuando el amor y el respeto a todas las vidas se da de manera concreta. Es decir, no ando cortando rama de los árboles para que quede lindo. Respeto a ese árbol que está teniendo su vida y que está haciendo un trabajo evolutivo en este planeta. No me siento superior al perro dándole de comer o dándole una patada cuando me molesta. Respeto la vida de ese perro porque es un ser vivo haciendo su experiencia en este planeta. Y así con todo. Entonces, así no discuto, así trato. Todo esto es un combo hermoso al que estamos invitados a transcurrir. Cada uno irá viendo según sea su proceso de qué manera se va dando, porque la perfección no existe. Entonces, la evolución es lo que nos va elevando nuestro sistema de frecuencias. Los chakras van de oscuro a lumínico. Cuanto más oscuro es un color, lo que está expresando es una frecuencia vibratoria. Entonces, cuanto más denso, más baja frecuencia. Cuanto más elevado, mayor frecuencia. Exacto. Por eso el chakra es celeste o claro, o casi arriba, la coronilla lo podemos ver como una luz clara, violácea, y el raíz lo podemos ver como negro, marrón oscuro. ¿Por qué? Porque está ligado a la masa de la Tierra, que justamente la Tierra, con su gravedad, tiene la capacidad de convertir la energía que viaja por el espacio sideral y puede atravesar nuestro planeta, tiene la particularidad de ralentizarla y convertirla en energía aquí, en la Tierra, ¿no? Que siga viajando. Vamos a tomarla y vamos a tomar esos neutrinos y los vamos a transformar en el magma para poder tener energía. Entonces ahí se convierte en un campo magnético. Campo magnético es gravitatorio, la gravedad. Es lo que a nosotros hace que nosotros estemos pegados, caminamos y estamos sobre la Tierra. Si no existiera la gravedad, estaríamos flotando, nos iríamos al espacio, bueno, en fin, como sucede, como podemos suponer, o nos informan que sucede en la Luna. Entonces, ese campo gravitatorio es denso, es oscuro, y es oscuro no porque sea feo, sino porque justamente permite los procesos de experienciación y de elevación. Además, convengamos también que nosotros mismos estamos viviendo sobre una tercera dimensión, un planeta 3D, donde el equilibrio se da justamente entre la luz y la sombra. ¿Y qué somos nosotros? Un combo de luz y de sombra. La invitación es que cada uno de nosotros comience a iluminar sus sombras, pero siempre van a estar, porque mientras estemos en este plano, las vamos iluminando como tarea, como invitación. Entonces, todo se va dando de la mejor manera en cada uno de nosotros, si así lo sentimos. Es decir, son frecuencias oscilatorias. La Tierra tiene su máxima frecuencia cuando está exactamente, según el día, la zona del mundo, en el mediodía, está en el positivo. Cuando está justo en la mitad de la noche, está en negativo. Son frecuencias oscilatorias. La frecuencia oscilatoria del planeta es un ciclo por día. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la energía eléctrica, de 220 voltios, que se la transporta a 50 hercios, porque es la frecuencia que tenemos sobre la superficie terrestre, que es en el promedio lo que estamos nosotros, el ser humano,
está dentro, son varios campos de onda, pero en términos generales los 50-60 hercios están justos en la superficie terrestre para tener menor desperdicio, lo que se llama coseno phi. Es decir, que tenemos menos desperdicio de potencia, de transferencia de potencia de manera alternada. Antes, convengamos, antes de Tesla se transportaba corriente continua y eso demandaba demasiado desperdicio de potencia y no se la podía transportar. Bueno, actualmente vemos unos cables, unas antenas que uno los puede prácticamente llevar de un continente a otro, rudimentariamente, porque actualmente hay otra tecnología que nos permite traer la energía del sol y traer la energía desde el agujero negro y la podemos ocupar en la casa, ¿eh? Bueno, en conclusión, se nos va terminando nuestro programa Bobina Kundalini de hoy. El dato es, al cierre del programa, cuando veas en las redes sociales o escuches en algún lugar que hay tormenta solar o que la resonancia Schumann está subiendo, lo mejor que podemos hacer es estar descalzos, tomar mucha agua y respirar profundo, para aprovechar esa energía y que para nada es maligna para nosotros. Es muy beneficiosa si así la aprovechamos. Nos vamos despidiendo, estamos en Resonancia, los esperamos el próximo martes, 18 horas. 18:30 horas de Argentina. 18:30 horas. Y la invitación para este viernes y todos los viernes a las 19 horas por la cuenta de Instagram Bobina Kundalini Oficial, vamos a estar haciendo conexión con cuencos y entrando a descubrir qué más hay adentro nuestro. El amor nos une. Chao, chao. Chao, chao.